Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Camacho de la Serna, vivo en Zacatecas, México. Soy madre buscadora y también defensora de los derechos. Tengo un hijo, soy madre buscadora porque tengo un hijo desaparecido hace 9 años, 4 meses. Mi hijo se llama Jorge Alberto Salinas Camacho. Cuando él desaparece tenía en aquel tiempo 17 añitos. Si Dios quiere, ahorita mi hijo tiene 26 años. Él desaparece de aquí del centro de Zacatecas y hasta ahorita no hemos tenido ninguna línea de investigación. Yo integro el colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, que está conformado por alrededor de unas 200 familias, que también cada una de ellos tenemos hijos, hijas, esposos, esposas desaparecidos. Y pues nuestro trabajo y nuestra acción que hacemos es buscarlos de alguna manera o de otra, encontrarlos. Nosotros ya con este dolor que tenemos lo que decimos es encontrarlos como sea, pero necesitamos encontrarlos y regresarlos a casa. Buenas tardes o buen día, saludo a todas las personitas, seres humanos que me están viendo y pues voy a empezar un poquitito con nuestro relato. Cuando buscamos a nuestros hijos e hijas, nos cuidamos y nos protegemos entre nosotras y nosotros. Nos aplicamos mucho el tema del autocuidado. Cuando nosotros salimos en grupo a buscar al campo, tenemos medidas de cuidado y de protección entre nosotras mismas. Y las instituciones a nosotros nos cuidan. Nosotros no trabajamos solos. Nos apoyan siempre la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía, Derechos Humanos y es la CEAF y lo que es seguridad. Pero nosotros como grupo, como madres buscadoras, hemos generado mecanismos de protección entre nosotras. Por ejemplo, cuando vamos en campo, hemos comprado, por ejemplo, unas radios de corto alcance donde nosotros podemos comunicarnos, porque en el campo es muy seguro de que nos perdamos por las dimensiones a donde vamos a buscar. Entonces ya con los radios nos vamos ubicando. Otro mecanismo de cuidado y de protección que tenemos es que cuando nos hablamos por radio no nos decimos nuestros nombres, tenemos un nombre o un sobrenombre para poder localizarnos y saber quiénes somos los que estamos hablando. Hemos tomado medidas de protección, por ejemplo, con mochilas que llevamos a la espalda, donde llevamos nosotros todo lo que se requiere, un pequeño medicamentos, llevamos agua, llevamos suero, llevamos papel, llevamos con todo lo que se requiere para búsqueda en campo, siempre lo llevamos nosotros en nuestra espalda. Tratamos de no alejarnos mucho de los grupos porque son espacios que caminamos y que vigilamos muy ampliamente. Otro de los mecanismos es que tratamos también de no ponernos en riesgo utilizando ropa adecuada. Llevamos botas, llevamos pantalón que no sea muy llamativo o ropa que no sea muy llamativo, llevamos sombreros para cuidarnos del sol, unas que nos ponemos como alrededor del cuello, manga larga, y otro de los objetivos es que utilizamos también las herramientas adecuadas. Siempre llevamos palas, siempre llevamos talaches, siempre llevamos unas barra T, que es con la que nos sirve como soporte para cuidar y subir algunos espacios, algunos terrenos que también son muy complicados. Y pues generamos muchas estrategias de supervivencia, incluso por ejemplo eso es cuando salimos a campo, cuando salimos en búsqueda en vida, pues también no nos alejamos, tratamos de que nuestro rostro no nos lo vean, nos cubrimos con cubrebocas o con una pashmina. Hablamos constantemente del cuidado físico, de que debemos de alimentarnos muy bien, de que antes de ir debemos de llevar sueros, de llevar aguas. También nos apoyamos mucho en el tema emocional, por la situación que estamos viviendo nosotros, de que vivimos el dolor, la angustia, la desesperación, que en ratitos estamos felices, en ratitos estamos enojadas, en ratitos estamos tristes, sentimos el estrés, sentimos la soledad de no tener a nuestro familiar desaparecido, y hemos buscado también estrategias de apoyo, ya sea con psicólogos y tanatólogos. Y una acción que nos ha funcionado mucho son los círculos de liberación, donde nosotros, todos los que somos víctimas de desaparición, hacemos esos círculos y platicamos sobre nuestro sentir, sobre nuestro estado emocional, y nos ayuda a liberarnos
un poquito también en el tema de cómo nos sentimos y de cómo nos cuidamos y nos protegemos entre nosotros mismos. Y viene el tema de los colectivos, pues que nos protegemos entre todas y cada uno, porque a veces cuando vamos a los colectivos, entre nosotras mismas platicamos cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo el tema de la desaparición, y ahí generamos a lo mejor diálogos entre nosotras que nos hace liberarnos de cómo nos estamos sintiendo unos y otros, y ahí mismo nos apoyamos nosotras diciendo yo qué he hecho para salir adelante, yo cómo me siento, a mí me ha funcionado esto, a mí me ha funcionado lo otro. Entonces el tema entre colectivos también nos cuidamos y nos protegemos mucho. Cuando regresamos a casa, pues también tratamos de no estar muy visibles de la sociedad, porque siempre nos vigilan, nos checan. Y en las redes sociales, pues también tratamos nosotros de no hablar de otros temas que no sea únicamente el tema de desaparecidos y lo que estamos viviendo y sufriendo. Tratamos de evitar el tema político y el tema de meternos nosotros con el diálogo con los criminales o los grupos criminales en nuestro territorio. Nosotros decimos siempre, buscamos a nuestros hijos, encontrarlos, no buscamos culpables, sino nada más regresarlos sobre todo a casa. Nos hemos sostenido a lo largo de tantos años porque hemos formado colectivos, y ese colectivo es una familia que vivimos el mismo dolor, que vivimos la misma esperanza, que vivimos la misma soledad, la misma tristeza, sobre todo, y nos fortalecemos entre nosotros mismos para seguir en la búsqueda de nuestros hijos y encontrar, porque en el buscar yo a mi hijo, puedo encontrar el de otra mamá, puedo encontrar el de otra familia, y si yo no hago el cierre, otra familia lo puede hacer ese cierre. Hemos generado comunidades de apoyo, de grupos solidarios, de personas de escuelas, de normales, de universidades que se integran a nosotros a apoyarnos cuando ellos ven que nosotros lo estamos necesitando, o cuando nosotros solicitamos sobre cierto aspecto, ellos se integran con toda la facilidad y con todo el amor del mundo. Hemos logrado comenzar a lograr que ellos sean empáticos con nosotros y que sean solidarios. Y pues también hay grupos solidarios que se integran a nosotros a apoyarnos, por ejemplo, en grupos de tanatología, en grupos de psicología o en grupos legales que a veces necesitamos también, o grupos que nos apoyan como madres que no sabemos de leyes, de protocolos, de reglas, de todo este tipo de cosas que tiene que ver con el tema de desaparición. Pues ellos nos dan cursos, nos dan talleres que nos han fortalecido también a nosotros como madres buscadoras y como grupos en colectivos. Cuando buscamos, que andamos por la calle o que tenemos algún evento, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas en vida, que vamos a diferentes lugares, ya sea a las calles, a los centros de rehabilitación, a los centros penitenciarios, la acción que tenemos nosotros sobre todo es platicar con las personas que se encuentren ahí para sensibilizarlos sobre el dolor, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre lo que estamos viviendo, las enfermedades que estamos viviendo nosotros como madres de desaparecidos, pero no para que nos victimicemos y nos criminalicemos ante ellos, sino más bien para que ellos entiendan que vivimos un dolor de una ausencia y que esa ausencia para nosotros nos ha acabado la vida, y que por esa ausencia muchas familias se han desintegrado, y que por esa ausencia vivimos con coraje constantemente en casa, y porque las autoridades, nosotros les exigimos y les pedimos que hagan su trabajo y pues no hacen su trabajo como nosotros quisiéramos. Hablamos desde el dolor, hablamos desde la angustia, hablamos desde el amor por cómo nos sentimos nosotros en las familias. Les explicamos cómo estamos nosotros viviendo esta situación y cómo hasta ahorita lo hemos sobrellevado. Hemos hecho muchas acciones de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos algunas acciones que hemos trabajado de memoria de nuestros hijos para visibilizar y sensibilizar a la sociedad, de decirles que los desaparecidos no son números, que no son cifras, que los desaparecidos tienen un rostro, tienen un nombre, tienen una familia, que tienen sueños y que tuvieron sueños, y que esos sueños se les truncaron, y tratamos de concientizar a la familia de esa manera, a la sociedad, de que sepan que es un ser humano que le robaron su vida, que es un ser humano que por su desaparición
todos sus derechos fueron truncados y pues nosotros, esa es parte de lo que hacemos nosotros en la memoria, traerlos al presente, porque ellos ya no están y nosotros como familias, aparte de buscarlos, no queremos que los olviden. También concientizamos sobre la importancia, hemos hecho acciones de que concientizamos en las instituciones, hemos hecho alianzas con la Secretaría de Prevención del Delito y con la Secretaría de Educación Pública, donde nosotros vamos y platicamos con las familias y también desde el amor, desde nuestro dolor, desde nuestra angustia, les explicamos, les damos ejemplos de cómo cada uno estamos viviendo el tema de la desaparición. No vamos a dar nosotros consejos, sino que vivan en nosotros, cómo vivimos nosotros el tema de la desaparición, cómo nuestras familias se han a lo mejor hasta desintegrados, cómo vivimos con coraje, cómo vivimos con angustia y con dolor, para que ellos vivan en carne propia con nosotros lo que vivimos en este duro caminar del tema de la desaparición, para que ellos también prevengan. Ese es como un tema para que ellos prevengan la desaparición y que no se sientan, eviten sentirse como estamos nosotros con este dolor. Participamos cuando exigimos a las instituciones, les exigimos que haya respeto, que haya empatía, que haya humanidad y trato digno hacia los desaparecidos, porque la sociedad ha sido muy dura con nosotros, ha sido muy dura con nuestros desaparecidos, porque siempre nos criminalizan y nos revictimizan y dicen que pues nuestros hijos se fueron porque eran malos hijos, porque nosotros no los cuidamos, porque nuestros hijos andaban en malos pasos. Y esa partecita, hay muchas personas que cuando ellas ya pasan de la línea delicada o esa línea tan delgadita de no desaparecido a desaparecido, es cuando ellos dicen nosotros también juzgábamos y nunca creímos que nosotros íbamos a estar de este lado. Entonces hemos aprendido y hemos exigido a todas las instituciones, sobre todo respeto para nuestras familiares desaparecidos, hijas, porque yo siempre he dicho que aunque haya un desaparecido y si es culpable, cuando lo encuentres, si es culpable que le apliquen la ley, pero nadie tiene el derecho de haya hecho lo que haya hecho una persona que está en una situación de desaparición, haberlo desaparecido sobre todo y haber terminado con su vida y desaparecerlo totalmente. Si algún día lo logran traer, que pague lo que él debe. Cuando se hacen relatos e informes sobre nuestros hijos y nuestras hijas, nosotros siempre encontramos el tema con las instituciones, los fiscales o los servidores públicos que nos atienden, que nos criminalizan, nos revictimizan, juzgan mucho el tema de los desaparecidos. Ellos no hablan desde un derecho de un ser humano, sino más bien como desde el derecho de una persona que es lo que lo criminalizan y lo revictimizan. Y pues no tienen en cuenta el dolor de las familias, porque cada una que vamos y nosotros expresamos el que tenemos un familiar desaparecido, ellos no toman en cuenta que nosotros en ese momento estamos en angustia, en dolor, que incluso no recordamos muchas cosas y eso a ellos les mortifica mucho. Y pues les hemos dicho que la desaparición afecta a todos, no nada más a nosotros como familias, sino a toda la sociedad. Y que les decimos nosotros que existe un tejido de desintegración, que es un tejido social violento. Y para eso pues nosotros les exigimos que no criminalicen, que no nos revictimicen, que no nos juzguen, que levanten la información como debe de ser y ya que tengan toda la información reunida, entonces que ellos den una hipótesis de la desaparición y que no se casen con una sola hipótesis de la desaparición, porque en el transcurso pueden venir salen otras líneas de investigación y salen otras líneas de investigación que tienen que cambiar ellos la hipótesis de una desaparición, y que cuando se hable de los desaparecidos se hable desde el derecho de una víctima de desaparición, porque han sido violentados todos sus derechos humanos y que deben de tener en cuenta en ese momento el dolor de la familia, que no la deben de juzgar, que no deben de exigirle en ese momento de que que expliquen y expresemos todo lo que tenemos que decir, porque vivimos en ese momento en el dolor. Y pues
sobre todo que tengan en cuenta que el tejido social que se vive en nuestro entorno, que ha sido muy fracturado por las malas decisiones o malas acciones que ha tenido el gobierno. Cuando participamos en búsqueda, como nosotros no lo hacemos solas, siempre participamos con instituciones. ¿Por qué nosotros no lo hacemos solas? En primera, porque somos mamás, tenemos familia. En segunda, porque no tenemos los medios económicos, ni las herramientas, ni tenemos tampoco los vehículos para trasladarnos de un lugar a otro donde tenemos que ir a buscar. Entonces, la exigencia de nosotros como colectivo, lo que hacemos es a las instituciones, tener mesas de trabajo con las instituciones para exigirles que hagan bien su trabajo. Y nosotros como familiares de los desaparecidos que estamos ahí con esos, estamos en la exigencia, estamos en la constancia, en la firmeza de que estas instituciones hagan su trabajo como debe de ser y que lo hagan bien y sobre todo que nos generen resultados. Donde nosotros andamos trabajando, las personas se muestran amables, se muestran empáticas, son solidarias, son accesibles, participan con nosotros en todas las actividades, son comprensivos y más que todo la Comisión Local de Búsqueda nos cuidan, nos protegen y ellos no nos permiten hacer las acciones pesadas. Ellos, cuando nosotros encontramos o algo, lo primero que hacen es, ustedes observen, revisen lo que estamos haciendo, nosotros vamos a hacer la acción de escarbar, de sacar y todo eso. Y pues sí hemos tenido muy buena relación. Hay por ahí cosillas que a veces no nos gustan, pero en las mesas de trabajo, esas debilidades que vemos, empezamos a fortalecerlas, a que las instituciones mejoren su trabajo. Y en investigación, ahí es cuando, por ejemplo, los de fiscalía, cuando realizan acciones de investigación, pues sí son como más duros, más fríos, más cuestionadores, más serios, como más cuadrados por el tema de la ley. Su voz siempre ha sido muy fuerte, ha sido muy firme y eso a las familias nos ha hecho sentir inseguros, nos hace sentir también como culpables. Y pues eso provoca como que no, las familias no expresen sus ideas porque sienten como esa barrera de las instituciones. Y ese tema también los hemos estado trabajando a nosotros con las diversas instituciones que a nosotros nos tratan de esa manera. Y no se diga más las personas que están integrándose apenas ahorita en el tema de desaparición. Y pues no nos gusta, sobre todo que cuando están recibiendo la información empiecen con suposiciones de qué es lo que se cree que pasó con la desaparición. Siempre le hemos dicho, reúne la información, ten toda la información y cuando ya tengas toda la información puedes hacer una hipótesis. A veces lo hacen delante de las familias y las familias nos hemos sentido hostigadas, nos hemos sentido culpables, nos hemos sentido tristes, nos hemos venido como angustiadas y lo que hacen muchas familias y lo hemos visto constantemente, que ya no quieren regresar a seguir dando información porque las instituciones no están siendo, como que la parte humana de estas instituciones no está. Entonces, es lo que decimos, necesitan de recibir cursos de derechos humanos porque tienen que ser humanos ante un dolor tan grande que estamos sufriendo las familias en desaparición. Cuando se acercan a las familias personas de investigación y otras personas, pues no hemos sentido un apoyo real con ellos. No muestran empatía, el tono de voz que ejercen es muy fuerte, su expresión gestual y corporal también para nosotros, eso nos hace sentirnos con inseguridad y la disponibilidad y la accesibilidad que ellos tienen hacia nosotros es muy limitada. No nos dan tiempo para ponernos a pensar en lo que tenemos que decir, en lo que estamos viviendo, en todo lo que de todo punto tan importante que a lo mejor puede dar líneas de investigación, también como que lo marcan muy limitado, no escuchan con atención ni con cuidado a lo que nosotros decimos, siempre tenemos que leer lo que ellos escriben porque le dan como otro sentido a los escritos, a los reportes y pues que nos juzguen y nos juzgan mucho. Entonces yo creo que si cambiaran todos estos a ser más amables, a ser más empáticos, a que su voz sea un poquito menos dura, menos fuerte, que nos den el tiempo a nosotros de seguir avanzando en la explicación, que nos escuchen y nos atiendan con cuidado, creo que a lo mejor
el trabajo o la explicación o todo la conformación de una carpeta de investigación o los datos que nos piden serían más reales porque nos están dando ese tiempo a nosotros para poder informar. Cuando vamos a hablar o cuando se trabaja con una familia que debería tener en cuenta las instituciones, lo siguiente, que existe, o sea, que en las familias hay mucho dolor y que ese dolor debe de ser respetado y que deben de darle tiempo a las familias de poder expresar y de poder decir lo que se siente, porque a veces con ese dolor, con ese llanto, con esa angustia, no podemos expresar muchas cosas. Que vivimos una ausencia y que esa ausencia para nosotros es nuestra alma, es nuestra vida y que no es cualquier cosa que se nos perdió, no se nos perdió un vehículo, no se nos perdió un animalito, no se nos perdió una silla y aún así con un animalito también tenemos dolor, pero se perdió un hijo, se perdió una hija, entonces esa ausencia para nosotros nos abre un mar de emociones que no se imaginan. Estamos en un estado vulnerable, eso es lo que ellos deben de tener en cuenta cuando hablan con una familia, que estamos en un estado vulnerable y que a lo mejor cualquier expresión, cualquier palabra que ellos nos dicen al momento de estarnos cuestionando o de estarnos preguntando o de querer recabar información, hay palabras que a veces nos dicen que para nosotros nos duele el alma y eso hace que nos bloqueemos a lo mejor para seguir informando. Que nuestras emociones están desbordadas desde el coraje, la tristeza, la ansiedad, la desesperación, la ausencia, el dolor, la angustia. Entonces, esas emociones que tenemos en un ratito pueden salir, pueden florecer cuando nos dicen una palabra o cuando hay un elemento que a nosotros nos puede detonar ese sufrimiento. Hay mucho sufrimiento, que ellos entiendan que estamos sufriendo porque nuestra mente divaga con muchas ideas de qué le puede estar pasando a nuestro familiar desaparecido, que si está comiendo, que si no come, que si vive, que si muere, que si está enfermo, que si está en situación de calle, que si lo están utilizando, lo están maltratando. O sea, todas esas emociones, todos esos sufrimientos se vienen por todo lo que nosotros constantemente estamos pensando y que vivimos constantemente en coraje. Y que aparte de todas estas emociones estamos enfermas, o sea que nos hemos enfermado por todo lo que vivimos, como todo lo que sentimos y porque muchas familias no pueden sacar ese dolor, esa angustia, esa desesperación cuando nosotros estamos viviendo el tema de la desaparición. Entonces lo único que les pedimos nosotros a las instituciones cuando se acerquen a hablar con nosotros, que tengan respeto, que tengan tolerancia, que tengan empatía, que no hagan suposiciones y que nos den tiempo de recuperación. Pues hasta el momento espero y esto les funcione. Esto es la parte que vivimos nosotros constantemente aquí, las familias de desaparecidos. Tenemos los colectivos donde nos apoyamos y los colectivos nos fortalecemos. En los colectivos nosotros nos escuchamos sus ideas, escuchamos sus necesidades y estas ideas, estas necesidades las llevamos a las mesas de trabajo con las instituciones y con la firmeza, la constancia y la tolerancia de estar trabajando con ellos, sobre todo, y que nos escuchen, es una exigencia, que nos escuchen y se generen acuerdos para seguir adelante en la búsqueda de nuestros familiares. Hemos trabajado muy bien nosotros aquí en Zacatecas, las instituciones, todas las instituciones que tienen que ver sobre el tema de desaparición, están ellos enfocados, no como nosotros quisiéramos, sí están haciendo avances, están haciendo trabajo a pasito de tortuga, pero están haciendo sus avances. Nosotros siempre les hemos dicho que ellos nos quedan a deber, aunque hayan hecho lo que hayan hecho y aunque tengan esos avances, porque mientras no regresen nuestros hijos, ellos todavía nos siguen debiendo. Gracias por su atención, gracias y les deseo un excelente día. Y pues de corazón a corazón les mandamos un abrazo, todas las familias y las madres buscadoras, a ustedes todos los presentes. Gracias.